Amén y amén. ¿Cuántos dicen soy fuerte en Jesús? No por mis fuerzas, sino por la fuerza de Jesús. Y ese es el tema del Evangelio. Lo esencial de esto es que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Amén. Hoy quiero continuar con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque estamos teniendo este banquete espiritual de entender el Evangelio de una manera clara. Y como les decía, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, no está escribiendo a una iglesia que él conoce, no está escribiendo a una iglesia que él tenía que corregirle ninguna doctrina, está escribiendo a una iglesia que él quería exponerle el mensaje completo. La semana pasada tomamos un tiempo en la predicación para mirar atrás y hacer el resumen del cuadro completo de los primeros capítulos, donde vimos por lo menos 5 cosas. ¿La recuerdan? Vimos cuál era qué. La crisis del hombre era qué, su pecado. La consecuencia del pecado era qué, la muerte. Y la cura del pecado estaba en quién, en Cristo. Y el camino a Cristo era la fe, pero el consuelo de aquellos que encuentran la cura del pecado en Cristo es consuelo. Podemos tener paz cuando hemos confiado en Cristo. Ahora, tal vez usted está aquí o en la vida cristiana, mientras estaba alabando al Señor, hay una parte de este canto que me bendijo mucho hoy. Cuando no puedo ver tu faz, sé que tu gracia es siempre igual. ¿Cuántas veces en la vida cristiana, en el caminar con Dios, no podemos ver el rostro de Dios tan claro como en otras ocasiones? ¿Le ha pasado o no? Levante la mano si le ha pasado eso alguna vez. Nosotros nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás tú? Nosotros nos preguntamos, Señor, sé que tú estás ahí, pero cuánto me gustaría verte obrando. Pero lo que nos da paz y nos da descanso muchas veces en la vida no puede ser lo que veo, sino lo que sé. Debemos avanzar en la vida cristiana muchas veces no por vista, sino por fe. No es lo que veo, sino lo que conozco, lo que me sostiene adelante. A veces no veo que Dios está obrando, pero eso no quiere decir que Él no esté ¿qué? Obrando. Y hoy vamos a entrar en el tema de la justificación. ¿Qué es la justificación? Hemos estado hablando bastante de esto en estos días, pero quiero comenzar, y el título de hoy, si quiere ponerlo en Romanos capítulo 4, verso del 1 al 25, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Yo les recomiendo que tome papel, tome donde anotar. Si no puede, hágalo en la esquina de su Biblia, en las notas de su teléfono, porque lo que usted aprende en la iglesia, usted lo va a repasar, lo va a volver a examinar y lo puede compartir con otros. Si solamente aprende en la mente, ya en 2 semanas usted no se acuerda de lo que vimos en la iglesia, ¿verdad? Yo no me acuerdo a veces ni qué comí ayer, excepto que me haya caído mal y tengo dolor de estómago. Pero aquí está el punto. Cuando usted escribe, cuando usted anota la palabra de Dios, usted puede tomar puntos, versículos bíblicos. Usted está preparándose para enseñar a otros. Ahora, en Romanos capítulo 4, del 1 al 25, Pablo va a resumir esto de la justificación. Y el tema fundamental de la carta a los romanos es eso: demostrar que nuestra justificación, nuestra paz con Dios, nuestro bienestar con Dios depende de la justificación por fe, por gracia en Cristo. Estaba manejando el viernes y no sé cómo empecé a escuchar un programa cristiano de radio, donde una señora llama al programa de radio y dice, consultando a un pastor, y le dice: pastor, yo tengo un problema. Mire, yo me divorcié hace muchos años y yo, después de muchos años de divorciada, como 17 años, yo comencé una relación de noviazgo con un hombre, una relación de noviazgo cristiana. No teníamos relaciones ni ningún tipo de cosas, simplemente empezamos a conocernos. Pero en ese tiempo mi mamá se enfermó. Y como mi mamá se enfermó, yo empecé a sentir que a lo mejor mi mamá estaba enferma porque yo estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios, porque si ya yo había estado casada, yo no debía volver a tener esta relación. Y yo empecé a orar al Señor y yo me sentía muy mal porque no sabía si el Señor estaba molesto conmigo porque yo estaba en esta relación. Luego la mujer sigue contando y el pastor le está escuchando y dice: y tristemente mi mamá murió. Mi pregunta es: ¿mi mamá murió porque Dios estaba molesto conmigo porque yo estaba en esta relación? El pastor dio la respuesta correcta. El pastor dijo: no. La razón es que las obras nuestras
no nos hacen más justos delante de Dios. Y muchas veces cuando nosotros empezamos a enfrentar problemas, es posiblemente que Dios esté tratando con nosotros. Pero si Dios, escúcheme bien, iglesia, nos fuera a dar a nosotros lo que nuestras faltas merecen, ninguno de nosotros saldría de aquí hoy. ¿Lo creen o no? Pero tenemos un Dios que no nos justifica delante de Él. No estamos en paz con Él por las obras que hacemos, sino por la obra que Cristo hizo. Y hoy voy a hablar de 3 verdades en cuanto a la justificación. Porque si tú entiendes que tú estás bien con Dios, aun cuando muchas veces no puedas ver su faz, tú vas a tener paz para avanzar y caminar en la vida cristiana. Muchas veces cuando nosotros empezamos a tener pruebas, problemas, dificultades, la primera cosa que viene a la mente para muchos es: ¿será que Dios está molesto conmigo? ¿A cuándo le pasa eso por la mente? Porque muchas veces nosotros comparamos a Dios con nuestro papá, con nuestra abuelita, con nuestro tío, con aquel que si hacíamos algo, ay Dios mío, prepárate porque el castigo viene. Es verdad que nuestras malas acciones requieren castigo, ¿lo creo o no? La buena noticia es que alguien lo pagó por ti, Jesucristo. Entonces cuando estamos en Cristo, tenemos que aprender a caminar la vida cristiana con paz, sabiendo que estamos bien con Dios, pero no por nosotros. Es entonces, pastor, si una persona hace lo que bien le parece, peca, ofende a Dios, Dios todavía está bien con él y no hay problemas. Bueno, la palabra del Señor enseña que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Que significa que todo lo que tú hagas va a tener consecuencias. Pero la palabra del Señor enseña que tu relación con Dios está definida no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Y muchas veces necesitamos regresar ese concepto a nosotros. Otro de los momentos donde yo veo que no entendemos este concepto es cuando muere alguien. Cuando muere alguien que nosotros de verdad queríamos mucho. Yo he visto la partida de mi abuela, mi papá, que quería mucho, y otras personas. Muchas veces cuando alguien muere que nosotros queremos mucho, decimos: ya está en el cielo, ya está con Dios, porque él era una buena persona. ¿Saben que eso es un concepto muy equivocado? ¿Queremos nosotros decir que las personas por ser buenas es que tienen la vida eterna? Entonces Cristo murió por gusto. Porque la palabra del Señor nos enseñaba la semana pasada que no hay bueno ni siquiera ¿qué? Uno. No hay justo ni siquiera uno. Ahora entonces hoy vamos a mirar 3 cosas que Pablo va a enseñar para demostrar que la justificación con Dios no depende de nosotros. ¿Está listo? En Romanos capítulo 4. ¿Cómo puedo estar bien con Dios, pastor, entonces? En Romanos capítulo 4, si puede abrir su Biblia conmigo. En el verso 1 dice Pablo, pero antes quiero mirar algunas cosas importantes para los que no estaban aquí la semana pasada. Del Romanos capítulo 3, el verso 23. En Romanos capítulo 3, verso 23, Pablo dice: por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y a partir de Romanos capítulo 3, verso 23, Pablo empieza a mencionar la justicia de Dios y la justificación un montón de veces. Por ejemplo, si usted mira en el verso 24, dice: siendo justificados, ¿cómo? Lee esa palabra: gratuitamente. Diga gratuitamente. Diga gratuitamente. La palabra gratuita en inglés es free. Y nos gusta esa palabra, ¿sí o no? Cuando algo es free, nosotros lo agarramos porque es free. No importa. Hasta una enfermedad es free, yo la agarro. Todo lo que sea free. Una de las primeras palabras que yo aprendí en inglés fue esa, free. Y si yo veía esa palabra, yo iba. Y cuando vi freeway, me metí. Y después me llegó una carta a mi casa con fotos de mi carro. No era free. La justicia es gratis, pero a alguien le costó. Y eso es lo que quiero que entienda. El apóstol Pablo dice en el verso 25 otra vez: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, y anota esta palabra, en su sangre. Ahí está el precio, la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su ¿qué? Gracia. Esa palabra es importante. Regalo no merecido. Los pecados pasados.
Después Pablo vuelve a mencionar en el verso 26 de capítulo 3, no con la mira, dice la palabra, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si nos damos cuenta, Pablo está diciendo en primer lugar, la fe, la justificación es aparte de la ley. La justificación es gratis. La justificación, aunque costó caro, a alguien le costó, pero no a ti. La justificación es por gracia. La justificación, después dice, para judíos y gentiles. Es para todos, para los muy religiosos y para los no tan religiosos. Para los muy legalistas, pero también para los liberales, si vienen a través de Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, después, el apóstol Pablo, hablando de todo esto, en el capítulo 4, que es donde quiero compartir con ustedes, va a enseñarnos tres cosas. Y anote para que sepa. Lo primero, él va a comparar, en el capítulo 4, él nos va a enseñar que la justificación es por fe en lugar de por obras. Diga, fe y obras. ¿Qué quiere decir fe y obras, pastor? Fe, no por obras. Diga, fe, no por obras. Y vamos a aprender lo que significa estar en paz con Dios, estar bien con Dios, caminar bien con Dios por nuestra fe y no por nuestras obras. Después el apóstol Pablo va a decir que la justificación es por gracia y no por ley. Anote eso si puede. Gracia y no por ley. ¿Qué significa esto? Gracia, regalo no merecido. Ley, obediencia a algo. Nosotros somos muy dados a decir que somos obedientes, ¿verdad? Y nos gusta que los hijos obedezcan a los padres, ¿amén? ¿Cuántos padres nos gusta que los hijos nos obedezcan? Hay un solo problema. Nosotros mismos no obedecemos a nuestro Padre Dios como nosotros quisiéramos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, ¿sí o no? Y después el apóstol va a hablar del poder para la justificación, que es por el poder de la resurrección de Cristo y no por el poder de nuestro esfuerzo humano. Para eso el apóstol Pablo va a usar a un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento que los judíos conocían bien. Y este personaje se llamó el padre de la fe. Para esto él va a poner el ejemplo de Abraham y le va a decir a los judíos de Roma, miren, les voy a enseñar que esto tiene que ver con fe y no obras, con gracia y no con ley, con poder de Dios y no con esfuerzo humano. Miremos el ejemplo de Abraham, porque así es como mejor se ve. Y ahora Pablo va a empezar, y usted y yo vamos a tratar de buscar estos tres puntos en el ejemplo de Abraham. ¿Dónde comienza el ejemplo de Abraham? Allí mismo, en Romanos capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4? Dice, porque ¿qué pues diremos? ¿Que halló quién? Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué Dios ve a Abraham justo? ¿Por lo que Abraham hizo? No. Porque si Dios te ve justo a ti y a mí por lo que nosotros hicimos, entonces ¿de quién es la gloria? De nosotros. Y entonces decimos, Dios me tiene que bendecir a mí porque yo he hecho esto, esto, esto y esto. Dios me tiene que salvar a mí porque yo he hecho esto, esto y esto. Y usted sabe una cosa, yo he escuchado eso en algunas personas. Algunas personas dicen, bueno, pero déjame decirte, Dios ha sido bueno conmigo y mira cómo yo he prosperado y cómo yo tengo y hago, porque yo de verdad he sido fiel en el diezmo y fiel en esto y fiel en aquello. ¿Para quién es la gloria entonces? Y Abraham no pudo tener gloria para él. La gloria es para Dios cuando tú sabes que por mucho que nosotros hagamos, jamás alcanzamos la norma de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde sabemos lo que tengo? Lo tengo por la gracia de Dios, pero no porque yo lo trabajé, lo merecí y porque yo soy mejor que otros. Entender que es por fe y no por mis acciones me ayuda a mantenerme humilde. Hay muchas veces arrogancia entre el pueblo de Dios. Hay veces arrogancia entre un pastor y otro pastor, porque como mi iglesia es más grande que la tuya. Pero ¿sabe por qué mi iglesia es más grande? Porque aquí está la bendición, porque nosotros pagamos el precio, porque nosotros ayunamos, porque nosotros hacemos, porque nosotros... No. Porque entonces la gloria es de ¿quién?
del hombre. Y en la vida cristiana, la gloria siempre tiene que ser ¿para quién? Para Dios. No se sienta superior a otro, porque esto no es por obras, esto es ¿por qué? Por fe. ¿Entendieron o no? Ahora vamos a seguir leyendo, porque ahora usted dice, bueno, ¿y de qué está hablando Pablo? En el verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Dónde creyó Abraham? Abraham creyó en Génesis capítulo 15. Los que conocen la historia de Abraham, lo que pasó con Abraham fue esto. Dios llama a Abraham y Abraham comienza a seguir a Dios. Cuando Abraham creyó a Dios, ya Dios lo tomó esa fe por justicia. Todavía Abraham no había hecho mucho y ya Dios dijo, este es justo. Nos damos cuenta que Dios le da una promesa a Abraham de tener un hijo, recuerdan. Y vamos a terminar con esa promesa. Miren, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay muchas personas que creen que Dios existe, pero hay pocas personas que creen que lo que Dios hizo es suficiente para salvarle, para mantenerle a salvo y para bendecirle. Voy a explicarlo otra vez. Cuando tú y yo creemos que Dios existe, está bien. Pero cuando tú y yo le creemos a Dios, es cuando nosotros podemos experimentar la confianza en nosotros de que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para estar en paz con Dios. No tengo que hacer nada más, porque lo que Cristo hizo es la base de mi justificación, es la base de mi comunión con Dios y es la base de mi bendición. Creerle a Dios significa saber que cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es, la obra es suficiente, no tienes que agregar nada más, eso basta. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y te dice, pastor, pero a veces yo no siento eso, porque a veces mi vida no refleja la de un cristiano que se comporta como cristiano. Para eso hay otro proceso que Pablo va a explicar más adelante, que se llama santificación. Es el proceso por el cual Dios me va a ir transformando a la imagen de ese Cristo, de ese cristiano maduro. Pero entre tanto, tengo que descansar, no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que otro hizo por mí. Porque es por fe y no por qué. Por eso el apóstol Pablo después, cuando escribe a los Efesios, dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso, para que nadie se sienta mejor que otro. Porque Abraham dice, si hubiese sido él tenía de qué gloriarse. Ahora miren lo que Dios hace por nosotros a través de la fe. Voy a leer en el verso 5. Mas al que no obra, dice Pablo, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Espérate un momento. Los judíos entendieran esto mejor que nosotros, porque los judíos tenían una ley. Cuando el tiempo de los judíos, Dios le dijo a los judíos, no justificarás al impío, justificarás al que hace lo correcto y al impío lo condenarás. Y ahora Dios está diciendo, yo justifico al impío. ¿De qué está hablando? Está hablando de uno de los pasajes más poderosos de la Biblia. Pero voy a leer primero 2 versículos más y vamos a ir al Antiguo Testamento. Dice, ahí mismo en el capítulo 4, verso 5 dice, al que justifica al impío, escuchen bien, su fe le es contada por justicia. Marque la palabra en su Biblia, contada. ¿Qué significa contada aquí? Si usted quiere entender lo que significa que cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tu fe en Cristo te es contada por justicia, te invito a ir al Antiguo Testamento, a el libro del profeta Isaías. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Va a salir aquí, pero si es posible, ponlo al lado de tu Biblia, márcalo, porque esto es importante que tú entiendas lo que significa contada por justicia. ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida ha tenido una tarjeta de crédito o de débito con un saldo negativo? No levante la mano, solo piense. Un saldo negativo en rojo, que te cobraron
un cargo porque pasaste la tarjeta cuando no tenías fondo. ¿Se ha pasado? Solo di en tu corazón, sí, sé lo que es. Ok. Miren, espiritualmente todos nosotros estábamos así. Nuestro pecado nos endeudó con Dios de una manera que nosotros no podíamos pagar. ¿Ok? Miren lo que dice, lo que significa que tu fe te es contada por justicia. Como tú no hiciste mucho para ser justo, como tú no actuaste justamente, lo único que puede Dios tomar de nosotros es nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿dónde está ese pasaje? Miren qué poderoso. Isaías 53. En Isaías capítulo 53. En Isaías 53, del verso 4 al 7 dice esto. Isaías 53, del verso 4 al 7. Ciertamente, ¿qué dice? Llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas Él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? Pecados, y el castigo de nuestra paga fue de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nuestro pecado nos trajo a nosotros enfermedad, juicio, castigo, y eso es lo que Dios demanda. Pero Jehová, Dios, tomó nuestra cuenta de pecados en números rojos y la saldó en la cruz. Y cuando Cristo muere en la cruz, Cristo pronuncia esta frase: la cuenta ha sido cancelada. La frase tetelestai, consumado es, en el idioma original, lo que Jesús estaba usando era una frase comercial que se usaba cuando una persona que compraba algo a crédito, también allá, que compraba algo a crédito, pagaba el último centavo de su deuda. Se le decía a la persona que pagaba: tetelestai, la cuenta ha sido ¿qué? Cancelada. Ahora, ¿qué hace Cristo cuando tú pones tu fe en Él? Cuando yo puse mi fe en Él, la cuenta de mis pecados, el castigo que yo merecía, Él lo paga, y mi cuenta ahora ha sido ¿qué? Cancelada. Y ahora cuando yo miro a Dios en Cristo, no le debo ¿qué? Nada, porque la justificación es por la fe en Cristo, no por lo que yo hago. Fue por lo que Cristo ¿qué? Hizo. Es por lo que Cristo hizo. Ahora, ¿saben que usamos este texto bíblico mal? Cuando una gente está enfermo, la gente: no, tú vas a estar sano. El molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestro otro, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Ok, lo que dice aquí no tiene nada que ver con una enfermedad física. Este pasaje bíblico habla de la enfermedad y la muerte producida espiritualmente por el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, la enfermedad y la muerte que Él se llevó no fue tu enfermedad física, sino la enfermedad y la muerte espiritual producida por el pecado. Porque si no, ¿por qué entonces nosotros nos enfermamos? Porque no tenemos fe. Y el apóstol Pablo, que escribió esta carta, cuando está enfermo y está pidiendo por un aguijón en la carne, y el Señor tampoco le sana, y le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando la Biblia está hablando de aquí de enfermedades y sanidad, está hablando del mal ocasionado por el pecado. Cristo en la cruz del Calvario pagó las consecuencias del pecado por ti y por mí. Entonces Pablo está diciendo: si queremos estar en paz con Dios, no podemos seguir confiando en nuestras obras. Tenemos que confiar en la obra ¿de quién? De Cristo. Y eso significa fe en lugar de ¿qué?
de obras. Si Dios nos bendice, no nos bendice porque nosotros hemos hecho mucho. Nos bendice porque Cristo lo hizo ¿qué? Todo. Amén. Diga todo. Todo lo hizo Cristo. Ahora vamos a la segunda cosa que el apóstol Pablo está tratando de demostrar con la vida de Abraham. Abraham no solamente tuvo este acontecimiento de salir por fe creyéndole a Dios, creer que iba a tener un hijo, sino Abraham, vamos a mirar ahora del verso, vamos a bajar un poco del verso 9 al verso 17. Y después que Pablo cita a David, que no vamos a tener tiempo de citarlo, pero sí tengo que citarlo porque es obligado. En el verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién dijo esto? David. ¿Cuándo dijo esto David? ¿Alguien sabe? En el Salmo 32. Y en los Salmos, el Salmo 32 no está en el orden cronológico. El Salmo 51 está primero que el Salmo 32 en la vida de David. Y si usted lee el Salmo 51, fue el salmo que David oró cuando Natán, el profeta, lo confrontó con su pecado. ¿Recuerdan? Y David se da cuenta que ha pecado contra Dios. David se da cuenta que ha fallado a Dios. Y David empieza a confesar su pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. ¿Verdad? Y David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Recuerdan ese salmo? David está confesando. Y el Salmo 32 se escribe después de ese salmo, cuando David siente, escuchen bien, el alivio del perdón de Dios. Y ahora David se da cuenta que no es por su obra, que no es por nada de lo que él hizo, sino es por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios elige perdonar su pecado después que él lo había llamado. Y dice, bienaventurado el hombre a que Dios perdona su pecado. ¿Saben que es una bendición saber que el sacrificio de Cristo pagó por mi pecado? Y quiero decirte, por tu pecado pasado, por tu pecado presente y aún por tu pecado futuro. Y tal vez alguien dice, pastor, si Dios pagó por mi pecado pasado, presente y futuro en la cruz, entonces yo puedo pecar y hacer lo que quiera porque ya está pago. Te voy a decir algo, si sientes en tu corazón ese deseo de pecar porque ya está pago, todavía no has sido salvo, porque una persona que de verdad entiende la gracia de Dios, lo menos que quiere es pecar contra el Dios que le salvó por gracia. ¿Entiende o no? Cuando entiendes la gracia de Dios, dices, yo no quiero ofender a este Dios. Ahora, tengo que avanzar porque no sé dónde se nos ha ido el tiempo. Pero en el verso 7 dice, diciendo, bueno, ya vimos el verso 7. Ahora el verso 9, Pablo empieza a explicar otra cosa. Pues después, esta bienaventuranza solamente para, escuchen bien, los de la circuncisión. Estos eran los judíos que guardaban una ley que tenían que circuncidarse. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como una ¿qué? Señal, como un sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó casi 14 años después que Dios llamó a Abraham y le prometió un hijo, en Génesis 17. Ya Dios tenía un trato con Abraham, ya Abraham había sido justificado por Dios, ya Dios tenía promesas para Abraham. Y ahora en Génesis 17 dice, pon una marca en tu cuerpo como un recordatorio de la gracia que yo te extendí.
Abraham no fue justo ante Dios porque hizo una obra en su cuerpo y una marca. Abraham hizo una marca en su cuerpo porque había sido ya llamado, justificado por la gracia de Dios. Y aquí es entonces donde Pablo está diciendo, esto es gracia en vez de guardar una ley. A veces pensamos que porque guardamos ciertas leyes somos mejores que otros. Y las personas que viven queriendo agradar a Dios, justificarse delante de Dios, recibir bendiciones de Dios por guardar ciertas cosas, se llaman legalistas. Diga la palabra legalista. Ahora, ¿qué es un legalista? Alguien que tiene un sistema de leyes y dice, cuando yo cumpla todas estas leyes, yo estoy bien con Dios. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios enseña que no hay hombre que pueda cumplir toda la ley de Dios. Y que violar un mandamiento es como violar lo que es todo. Hay que ir un problema grande. A veces no cumplimos la ley de Dios, pero nos hacemos nuestra propia ley. ¿Qué es hacerme nuestra propia ley? Es que yo tengo una definición de qué es lo que es un buen cristiano que Dios debe bendecir. Y voy a explicar esto. Si yo te dijera en tu mente ahora mismo, escribe características de un buen cristiano que Dios debe bendecir. Muchos de ustedes empezarían con algunos no. No toma, no fuma, no roba, no esto, no hace aquello, no se viste así, no se viste acá, no se viste allá. ¿Hacemos eso o no? Cuando vemos a alguien que se dice ser cristiano y no cabe dentro de mi definición de esas normas, ¿qué digo yo? Yo creo que este no es un tan buen, ¿qué? Porque tú has definido lo que es ser cristiano. Y tú pusiste esto es lo que es. Y esto sí es un buen cristiano, ¿verdad? Y otra persona tiene otra definición. ¿Qué es un legalista entonces? Es alguien que ha tomado la ley de Dios y la ha reducido a donde él puede cumplirla. Y para ser un buen cristiano hay que cumplir lo que él cumple. Pero el problema está que ese tipo de ley trata con lo exterior, pero no con el corazón. ¿Quiénes hicieron eso en el Nuevo Testamento? Los fariseos. Los fariseos tenían un montón de leyes. No se puede comer con las manos, ¿qué? Sucias. Porque si come con las manos sucias sin lavárselas es un pecado. Tampoco se puede hacer ciertas cosas en el día de reposo, ¿verdad? Y si vas al templo y ves a alguien caído, y debes seguir al templo porque es más importante que ayudar al caído. Y si alguien tiene un dinero, una ofrenda para ayudar a su padre, pero si simplemente dice, mira, yo no puedo ayudar a mi padre con esto porque esto es para Dios, ya está justificado. ¿Saben qué le dijo Jesús a ellos? Jesús le dijo una palabra hiriente. Le dijo, ustedes son hipócritas porque ustedes están limpiando lo que está fuera del vaso y no lo que está, ¿qué? Adentro. Miren, no importa cuánta ley yo ponga para definir un buen cristiano. Las raíces de amargura, el rencor, la envidia, esas son cosas que están por dentro. La ira, que aunque la gente no las vea, Dios sí las ve. Y es por eso que si queremos ser justos ante Dios, no es por la ley, tiene que ser ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido. Porque si tú conoces bien tu corazón, tú sabes que tu corazón y el mío están muy lejos de cumplir la ley de Dios. ¿Cuánto dicen mi corazón está lejos de eso, pastor? Y si tu corazón está lejos de eso, ¿por qué tú crees que Dios te bendice? ¿Por qué tú crees que Dios te tiene aquí? ¿Por qué tú crees que Dios oye tus oraciones? Por pura gracia de Dios. No es por nada que nosotros hayamos hecho. Es su gracia versus la ley que nosotros queremos implantar. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes, cuando vinieron a Cristo, pudieron resolver un problema así? Un pecado que usted tenía y pudo salir de él inmediatamente. ¿Sí o no? Posiblemente el pecado que tú pensaste, para otros todavía está luchando con él. Porque para uno fue muy fácil, para otro fue bien, ¿qué? Bien difícil. ¿Y por qué Dios lo escucha a él si todavía está en eso? Por la gracia de Dios. Porque hay pecados que están en nuestro corazón, que aunque aquel lo pudimos dejar muy rápido, todavía estamos luchando con ellos. ¿Lo creen o no? ¿Por qué Dios nos ama?
por su gracia. Y Pablo está diciendo, Abraham no fue justo por la señal que hizo en su cuerpo, por la ley que guardó de la circuncisión, sino fue por creerle a Dios, por creer que Dios tenía un plan, por creer que Dios había hecho lo necesario. Cuando Abraham sacrifica a Isaac, ¿verdad? Abraham tiene la lección más grande de su vida. ¿Cuántos conocen la historia? Dios le dice a Abraham, después de muchos años, le doy una promesa, y ahorita vamos a hablar de eso. Y en esa promesa, cuando él tenía ya el hijo que él pensaba que iba a ser las grandes generaciones, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo y entrégalo. Y ahora Abraham va a sacrificar a Isaac. Y dice, porque este Dios, yo tengo que hacer cosas para agradarle a él. Y yo voy a hacer estas cosas para agradarle a él. Y cuando Abraham por fe comienza a caminar para sacrificar a Isaac y levanta el cuchillo, Dios le dice, espérate un momento, basta. En esta relación, quien va a entregar un hijo no eres tú, soy yo. ¿Saben lo que es el evangelio? Dios diciendo, sígueme, pero el que pone el sacrificio soy yo, porque tus obras no son suficientes. La obra de mi hijo en la cruz del Calvario es suficiente, y de eso se trata el evangelio. De eso se trata la relación con Cristo, de saber que ningún esfuerzo personal, ningún esfuerzo humano puede comprar lo que Cristo ya compró en la cruz. ¿Qué quiere Dios entonces? Que yo pueda creer en ese sacrificio. Y quiero ir al punto 3 porque se nos está acabando el tiempo. Después de Dios hablar a Abraham, Pablo hablar de Abraham, y me gusta mucho en Juan, antes de irnos de aquí, Juan capítulo 1, versos 17 y 18. Juan, cuando habla de Cristo, de la entrada de Cristo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a quien a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Moisés trajo la ley. Jesucristo trajo ¿qué? La gracia. Y usted dirá, entonces pastor, ¿la ley está invalidada? No, la ley nos hace falta todos los días, pero no para salvarnos, sino para mostrarnos que no nos podemos salvar por nuestras buenas obras. ¿Saben? Como decía el pastor Fernando, la ley es el espejo en el que cada día yo me miro y veo cuán lejos estoy de lo que Dios tiene para mí. La ley me muestra los estándares de Dios. La ley me muestra cuán pecador soy, mi necesidad, y la ley me apunta a Cristo. La gracia de Cristo me salva de la condenación que quiero por la ley. Por último, del verso 18 al 25, no voy a leer todos los detalles. Dice, porque de uno siendo ya muerto, Dios levantó una generación. ¿De qué está hablando? De la vida de Abraham. Cuando Abraham recibe la promesa de que va a tener un hijo, el hombre todavía tenía fuerzas. Y empezó a pasar el tiempo y el hijo no llegaba. Y el hijo de Abraham vino cuando Abraham tenía casi 100 años y ya Sara era estéril. ¿Conocen la historia? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con eso? Muchas veces nosotros creemos que nuestra salvación, nuestras bendiciones y el avance de nuestra vida cristiana depende de lo que yo puedo hacer y esforzarme por hacer. Dios permitió que Abraham se quedara sin fuerzas, que Sara ya no tuviera oportunidad para demostrar una sola cosa. La justificación en Cristo y el caminar con Cristo tampoco es por esfuerzo humano, sino es por el poder de la resurrección de Cristo en mí. Y anota que este es el tercer punto, por favor. El poder de la resurrección, no por nuestros esfuerzos humanos. Muchas veces nosotros estamos tratando de hacer y lograr cosas por nuestro esfuerzo humano. Por nuestro esfuerzo, más me esfuerzo, y más me esfuerzo, y más me esfuerzo para agradar a Dios, y más me esfuerzo para esto, porque yo quiero que Dios me bendiga, porque yo quiero que Dios me escuche mi oración, porque yo quiero que Dios haga lo que yo estoy planeando. Y tu esfuerzo humano no es lo que va a hacer, mi querido hermano y hermana, que Dios haga lo que va a hacer. ¿Sabe cuál es el poder que va a obrar para eso? No es tu brazo, es el poder de la resurrección de Cristo. Muchas veces tú te has visto en situaciones que le has preguntado a Dios esto: ¿por qué, Señor, si yo lo estoy haciendo todo bien? ¿Te ha pasado eso alguna vez, sí o no? ¿Por qué, Señor, si yo estoy haciendo lo correcto? ¿Te ha pasado eso alguna vez o no?
¿Por qué, Señor? ¿Sabes cuál es la respuesta de eso? Esta es la respuesta. Porque no quiero que confíes en un Dios que depende de que tú hagas lo correcto. Quiero que confíes en un Dios que lo hace por gracia, por el poder de Cristo, no por el tuyo. Alaba al Señor si quiere. ¿Saben cómo termina Pablo? Pablo dice, de uno ya casi muerto, Dios trajo esperanza. ¿Saben? Hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ese poder. Porque ya tú has hecho todo lo que podías hacer y querías hacer y has probado todo y nada te ha funcionado. ¿Sí o no? Y has dicho, yo le he intentado y le he echado ganas con todo, pastor. Hoy quiero decirte, el Señor dice, no. Es mi poder y no el tuyo el que lo va a hacer. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, Pablo dice, porque yo no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es que, poder de Dios para qué, para salvación. Al judío primeramente y también al griego, como está escrito, más el justo, ¿por qué? No por sus obras, por la fe. Cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú te rindes a Él, es el poder de la resurrección que te hace estar en paz con Dios. Es el poder de la resurrección que te hace avanzar con Dios. Y es el poder de la resurrección de Cristo que te levanta de donde estás. Pablo está poniendo el ejemplo de Abraham para decir tres cosas. Número uno, si queremos recibir perdón, salvación y paz con Dios hoy y siempre, tiene que ser, en primer lugar, por fe en la obra de Cristo y no por nuestras propias obras. En segundo lugar, tiene que ser por un regalo que Dios nos da que se llama gracia y no porque yo quiero guardar toda una ley para poder lograrlo. Y en tercer lugar, tiene que ser por el poder de la resurrección de Cristo en tu vida, dándote vida, salvándote, levantándote, y no por mi esfuerzo humano para lograrlo. Quiero cerrar con una ilustración. Y yo la he hecho otras veces. Cuenta la historia que en el puerto de Luisiana, hace muchos años, en los 1800, estaban descargando un barco de yunques. Yo no sé si saben lo que son yunques. Los yunques son unas piezas de hierro así que se usan para martillar el metal caliente para darle forma, para hacer las herraduras de los caballos, para hacer diferentes verjas. Y las personas tenían que ir del barco al puerto o al muelle por una tabla. Tenían que usar un palo aquí atravesado en sus hombros y poner un yunque a cada lado, y así iban bajando los yunques. En una de esas, uno de los que cargaba los yunques rebaló accidentalmente y cayó al agua y empezó a ahogarse. Y cada vez que sacaba la cabeza, una voz se oía: suelta los yunques. Pero él no quería soltar los yunques y quería sacarlos y quería salvarse él, y volvía a hundirse otra vez. Y cuando volvía a sacar la cabeza, alguien de afuera decía: suelta los yunques. Porque sabía que si soltaba los yunques, esa carga ya no lo iba a hundir, iba a poder salir adelante. Finalmente hizo caso y soltó los yunques. Pero curiosamente preguntó: ¿quién es este que no le preocupó tanto la carga sino mi vida? Y me dijo: suelta los yunques para que salves tu vida. Para su sorpresa, era el dueño de la carga. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos cargando cargas muy pesadas en la vida cristiana, queriendo justificarnos delante de Dios por lo que hacemos, queriendo negociar con Dios para que Dios nos bendiga. Hoy quiero decirte esto: no te sigas ahogando en tus propios esfuerzos. El dueño
de la carga. El dueño de tu vida, el dueño de tu alma, hoy te grita a voz en cuello: suelta esa carga que ya mi hijo la cargó en la cruz, y a mí me importas tú y no me importa tu esfuerzo. Suelta los yunques y hoy camina por fe. Yo no sé lo que tú estás cargando en tu vida. Yo no sé con qué tú estás luchando y qué te ha hecho perder la paz. Tal vez es el ministerio que estás sirviendo. Tal vez es tu familia que dice: no puedo más con esto. Tal vez es tu salud y estás diciendo: ¿qué más puedo hacer para que Dios me escuche? ¿Qué más puedo hacer para que Dios me bendiga? ¿Qué más puedo hacer para que Dios me abra puertas? Hoy te digo: nada. Hoy comienza a confiar en el dueño de tu vida. Comienza a confiar en el dueño de tu carga y suelta los yunques por fe en lo que Cristo hizo por ti. Si hay alguna persona en esta tarde que Dios le está hablando, dice: eso es para mí, pastor. Dice: yo quiero hoy soltar mi carga en el Señor, apoyarme en la roca que es Cristo, y decir: yo voy a poner toda mi confianza en lo que Él hizo en la cruz. Yo voy a poner toda mi confianza en lo que Él hizo y no en lo que yo pueda hacer. Quiero recibir la paz de Dios. Tal vez estás aquí hoy, tienes que entregar tu vida a Cristo por primera vez. Pero tal vez un día entregaste tu vida a Cristo y has llevado tanta carga que no sientes que estás en paz con Dios. Hoy es el día. Yo quiero hacer una invitación. Yo quiero que cuando hoy yo te invite a venir a Cristo, ya sea para reconciliarte con Dios, ya sea para poner tu fe por primera vez en Jesucristo y en lo que Él hizo, tú puedas venir a este lugar. Nosotros vamos a orar por ti. Tal vez hay alguien que dice: yo quiero hacerme miembro de esta iglesia donde se está predicando la palabra de Dios de esta manera. Yo quiero servir en esta iglesia. Ahora cuando ellos empiecen a cantar, tú sal de donde estás y ven. Si tú dices: yo quiero que oren por mí porque mi carga es pesada, ven. Suelta los yunques y ven. No es por tus obras, es por fe. No es por la ley, es por la gracia de Dios. No es por tu esfuerzo, es por el poder de Cristo que puede venir a tu vida y cambiarte para siempre. Hay alguien que dice: yo necesito a Cristo. Nos ponemos en pie mientras ellos cantan. Los pastores están aquí para orar por ti. Si quieres venir, si trajiste un invitado y si quieres pasar, ven al frente, que hoy vamos a orar por ti. Suelta tu carga, ponla en la mano de Cristo. Si estás en el internet, pon la palabra fe. Hay alguien que dice: yo necesito hoy tomar una decisión. Hay personas que ahora mismo ya están pasando al frente, iglesia, orando, alabando al Señor. Sigues tú, ven. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más en esta tarde.